Fernández y mis compañeros son Mateo Bobe, Máximo Tufano y Andrés Pepe. Y hoy tenemos la responsabilidad de hablarles sobre la industria petrolera de Venezuela. Inicios de la historia petrolera de Venezuela. La industria petrolera de Venezuela comenzó en 1914, cuando grandes empresas transnacionales recibieron concesiones, es decir, el Estado les otorgó el permiso de explorar y explotar este recurso natural no renovable. Las concesiones fueron otorgadas por el presidente Juan Vicente Gómez, quien había llegado al poder en 1908, luego de derrocar a su compadre y jefe Cipriano Castro. Antes de este año, solo existieron empresas que explotaron unos pocos pozos de petróleo y asfalto. La primera de estas compañías petroleras fue la Petrolera del Estado Táchira, propiedad de Manuel Antonio Pulido. Desde finales del siglo XIX, el petróleo era una materia prima muy importante, especialmente en los países industrializados, por su uso en la iluminación y en la calefacción, pero se convirtió en un producto de primera necesidad cuando comenzaron con las fabricaciones masivas de automóviles con motores de combustión interna, es decir, usaban gasolina, diésel u otros derivados del petróleo. Las grandes compañías petroleras de países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Holanda y Alemania salieron por el mundo a buscar lugares donde hubiese petróleo y ya se sabía que Venezuela, un pequeño país en el sur de América, era uno de estos países ricos en petróleo, aunque para el momento no se sabía hasta qué punto. La importancia del petróleo se hizo mayor a partir de 1914, pues ese año comenzó la Primera Guerra Mundial, en la que se usó toda clase de vehículos de motor a gasolina y diésel que, como les dije antes, son derivados del petróleo. Muchas personas pensaban que quienes habitamos en Venezuela éramos dueños del petróleo, así que yo le pregunté a mi padre: «Papá, ¿dónde está mi pozo petrolero?». Mi padre me respondió: «En efecto, hijo, el petróleo es de todos los venezolanos, pero el Estado actúa como representante de la colectividad, tiene sobre sus hombros la responsabilidad de distribuir la riqueza que se produce a partir del petróleo». Gracias por su atención. La etapa prehispánica. Los pueblos originarios de Venezuela, al igual que muchas sociedades antiguas, utilizaban el petróleo crudo y asfalto que filtraban naturalmente a través del suelo hacia la superficie. El líquido negro y espeso conocido por los indígenas como mené se utilizaba principalmente para fines medicinales, como fuente de iluminación y para el calafeteado de canoas. A la llegada de los conquistadores españoles, en el siglo XV aprendieron de los pueblos indígenas el uso de asfalto para los barcos y armas. El primer envío de petróleo documentado en la historia de Venezuela ocurrió en 1539, cuando un solo barril fue enviado a España para aliviar la gota del emperador Carlos V. En 1799, Alexander von Humboldt encontró un pozo de petróleo en la península de Araya. Y en 1839 el gobierno encomienda al médico José María Vargas para que investigara sobre el petróleo, donde opinó que esta materia era más rica que la plata por la gran posibilidad de uso que tenía. En 1875 se empieza a explotar el petróleo formalmente en Venezuela, después de que en un terremoto comienza a salir petróleo en grandes cantidades por una de las grietas producidas por el movimiento telúrico en la hacienda La Alquitrana del estado Táchira.
perteneciente al señor Manuel Antonio Pulido. A raíz de este hecho se forma la primera empresa petrolera venezolana que se dedicó a explotar industrialmente el petróleo, formando la primera empresa llamada Petróleo del Táchira. Las transnacionales. Esta etapa transcurrió entre 1914 y 1975. La exploración, la extracción y la distribución dentro y fuera del país fueron tareas realizadas por empresas extranjeras. No obstante, algunas empresas venezolanas se incorporaron progresivamente a estas actividades. El petróleo, al igual que todos los bienes que se encuentran en el subsuelo, es propiedad del Estado venezolano. Por esta razón, se creó la figura de la concesión para permitir que las compañías extranjeras lo explotaran. Hola, mi nombre es Máximo Tufano y hoy les voy a hablar sobre las etapas de la industria petrolera. La nacionalización fue en 1975, durante el primer mandato del presidente Carlos Andrés Pérez, cuando fue aprobada la Ley Orgánica de Nacionalización Petrolera. Esta ley prevé la reserva al Estado de la industria y el comercio de los hidrocarburos. Fue así como a partir del 1 de enero de 1976 cesaron todas las actividades de las empresas transnacionales y se puso en marcha la Compañía Estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA. Antes de la nacionalización, varios gobiernos habían dado pasos importantes al aprobar leyes para obtener mejores beneficios de las actividades petroleras realizadas por las empresas extranjeras. Con este preámbulo ocurre la siguiente etapa: apertura y renacionalización. Entre 1997 hasta 2006 se da inicio y se desarrolla el proceso de la apertura petrolera. Toma fuerza la idea de permitir el retorno de empresas transnacionales para atender algunas áreas, como la extracción y refinación de los crudos extrapesados de la faja del Orinoco. Pero a partir de 2006, el gobierno del presidente Hugo Chávez decide dar marcha atrás a la apertura mediante una reforma a la ley de hidrocarburos y obliga a las empresas transnacionales que continuaban operando en Venezuela a formar sociedades en las que el Estado tiene mayoría de acciones. Hola, soy Andrés Pepe. Hoy les voy a hablar sobre la importancia de la OPEP. La OPEP son las siglas que identifican a la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Esta organización fue creada en 1960 bajo la dirección de Venezuela junto a los principales países exportadores de petróleo, que fueron Irán, Arabia Saudita, Irak y Kuwait, con el fin de controlar y defender la producción y el precio del petróleo en el mercado mundial, y así garantizar el abastecimiento a los países consumidores. El principal promotor de esta organización fue el ministro venezolano de Minas de Hidrocarburos, Juan Pablo Pérez Alfonso, quien se conoce como el padre de la OPEP. Este organismo tiene su sede en Viena, Austria, y en la actualidad la OPEP la conforman 14 países, de los cuales 5 son los miembros fundadores. Esos 14 países son Arabia Saudí, Irán, Irak, Venezuela, Kuwait, que fueron los fundadores, y Argelia, Libia, Nigeria, Angola, Indonesia, Qatar, Gabón, Emiratos Árabes Unidos, Ecuador. Todos estos países controlan aproximadamente el 43% de la producción mundial y el 81% de las reservas mundiales de petróleo. Pero además de los países miembros, existen otros países productores de petróleo que participan como observadores en las reuniones del grupo, y estos son Estados Unidos, Rusia, Canadá, China, Brasil, Sudán, México, Noruega, Egipto y Omán. Gracias por su atención.